Buenas noches, Iglesia COP. Espero se encuentren muy bien, motivados de adorar al Padre. Bueno, pues bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Le damos toda la honra y gloria al Padre Santo. Y bueno, les voy a pedir que por favor saquen sus Biblias. Vamos a leer una palabra que Dios me dio hoy, pues para ustedes, para que la mantengan en su corazón. ¿Listo? Entonces vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 4, del 4 al 9. ¿Listo? Y digan amén apenas lo tengan. Amén. Uy, 2 amenes. ¿Listo? Ese fue un amén, Kof. ¿Listo? Entonces pues lo vamos a leer. Entonces yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional para que lo tengan ahí presente. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y Él en gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sobrepasa qué? Muy bien, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Tan bonito Dios, ¿no? Todo romántico. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Gloria a Dios. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una pequeña oración y luego le damos paso al pastor Rubén. Entonces, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este momento tan especial que nos das. Gracias, Señor, porque nos enseñas a alegrarnos a pesar de la situación, a pesar de la contienda. Tú eres quien trae calma a nuestros corazones y nos haces gozosos, Señor, enfrente de todo lo que quiera hacer sentir mal a nuestro corazón. Te entregamos esta noche, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, prepara nuestra mente, Señor, y danos sabiduría para poder entender lo que nos quieres enseñar hoy. Te damos toda la gloria, honra, poder a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, con ustedes, el pastor Rubén. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Bendecidos. Saludos a todos los que están en casita viéndonos. Le pido el favor que si alguno de los hombres me ayuda allí en la puerta, que se haga allí en la puertica mientras que avanzamos. Y muy atentos a la palabra, lógicamente lleve su Biblia. Les agradecería mucho. Recordamos que estamos leyendo Mateo, estudiando Mateo, que la semana pasada hablamos de un momento de Jesús en el templo, cuando confrontaba a sus adversarios, a los líderes de Israel. Y hoy iniciamos el capítulo 22. Cada vez nos vamos acercando más al desenlace de la crucifixión de Cristo. Y debemos estar muy atentos a las palabras de Jesús en esos momentos, porque confronta la maldad del corazón del hombre, ¿no? Así que vamos al capítulo 22, por favor. Versión Reina. Dice la palabra. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas.
Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entras aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Señor, hoy ponemos nuestros corazones en tus manos y te clamamos que traigas una aplicación a nuestras vidas de la palabra que hoy nos da, Señor. Que por favor nos reveles cómo debemos andar, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos obedecerte y anhelar tu presencia, Padre. Tú eres el Rey, tú eres el único digno de ser exaltado. Por eso hoy nos rendimos a tus pies, Señor. Y te pedimos que sea tu hermoso Espíritu Santo moviéndose en medio de la predicación de tu palabra y hablándonos a todos al corazón, Señor. Que podamos ver lo que tú quieres que veamos, Señor, para que tu gloria se manifieste, Padre. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Te rogamos hoy por aquellos que no están aquí con nosotros. Te clamamos también por aquellos que necesitan tu presencia, Señor. Por aquellos, Señor, que sin saberlo van hacia la muerte, Padre. Te clamamos porque traigas luz y porque en algún momento tú te revelas a sus corazones, Señor. Glorifícate en medio de nuestras familias, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Que tu palabra transforme nuestras vidas y tu hermoso Espíritu Santo nos redarguya para que vengamos a un arrepentimiento sincero a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu gran amor, te pedimos perdón por nuestros pecados y te clamamos porque seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, para tu gloria, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿recuerdan que Jesús estaba en una hermosa charla con los líderes del templo? Y que Él les respondía en parábolas y que ellos en la parábola anterior lograron entender que era de ellos que hablaba en las parábolas. Entonces aún más estaban afrentados y más querían someter a Jesús. Pero no podían, ¿por qué? El pueblo, le temían al pueblo que, y aún no era el momento de Jesús. Jesús continuó en su charla con los líderes del templo y al darse cuenta de sus corazones perversos, les siguió hablando en parábolas. Ese es un pensamiento personal. Siempre pensaré que el deseo más grande de Jesús en esos momentos era que viniera un arrepentimiento de todos, de todas sus obras y al conocimiento de Cristo. Yo siempre que leo es como la oportunidad. Te estoy diciendo que hay mal y la idea es que vengamos y reconozcamos nuestro pecado. Yo creo que habría sido un bonito desenlace, pero desafortunadamente no estaba previsto así. Se conocía el corazón duro de estos hombres y no había arrepentimiento en ellos. No había arrepentimiento de sus obras, no había arrepentimiento de nada. Ni siquiera quisieron conocer a Cristo
ese Mesías que buscaron todo el tiempo. Todo el tiempo lo están esperando, aún lo están esperando, y lo tuvieron y no percibieron la bondad de su corazón. No percibieron la grandeza del amor de Dios que Jesús nos mostró, no lo percibieron. Aquí en cambio el corazón duro se hace ¿qué? Más duro. Y no reconocieron cosa buena de parte de Dios. No reconocieron nada bueno en Jesús de parte de Dios. Así como no lo hicieron con los siervos, no lo hicieron con el Hijo. Aunque sé que estamos hablando de los judíos, porque este libro fue escrito exactamente para el pueblo judío. Y hablamos de Jesús bajo la perspectiva de un Mateo que fue cobrador de impuestos, de alguien que estuvo haciendo cosas equivocadas, pero que luego de arrepentirse pone su fe en el Mesías y nos entrega este fantástico relato. Podemos ver que a nosotros, como pueblo de Dios, nos compete reconocer que somos seres frágiles al pecado, que debemos refugiarnos en Cristo para poder estar delante de Dios, reconociendo nuestras faltas y la maldad que muchas veces nos lleva a pecar y fallarle a Dios. Cada vez que oramos y leemos la palabra, podemos encontrar que nuestro pecado está a la puerta. Y lo más urgente es ir a Dios y pedir perdón. Lo más urgente es correr al Padre y pedirle a Él que nos guíe. Dice en el versículo 1 y 2 de este capítulo: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esta parábola es muy parecida a la anterior, ¿recuerdan? Con la última que vimos en el capítulo 21, la cual mostraba a Dios como el dueño del viñedo. En la otra hablamos de un viñedo creado y arrendado a unos labradores, que los labradores les enviaban a cobrar los arriendos, el pago por tener el viñedo, y ellos afrentaban a los siervos que enviaba el dueño del viñedo. Pues aquí el rey es Dios, en el viñedo el dueño era Dios. Y aquí el rey está preparando una fiesta de boda. En el versículo 3 dice la palabra: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, ¿y qué? Los mataron. En esa época habían invitaciones donde usted podía decir: no puedo ir, porque era la invitación a un evento particular, no exactamente la boda. Pero cuando era el hijo del rey el que se casaba, todo el pueblo debía ir, era obligación. Y me pregunto, ¿Dios es rey en las vidas de los judíos? En ese momento, ¿Dios es el rey de esos corazones que lo han esperado y lo han anhelado toda la vida? ¿Dios es rey de esas personas que de una u otra forma están oprimiendo al pueblo, entre comillas, con la palabra, llevándolos a sobrecargar de impuestos y de cosas equivocadas? Él envió a sus siervos. Y es claro que en el relato ya había unos convidados. Si leemos que envió a sus siervos por los convidados. Esos convidados que ya estaban, o sea, esos que ya estaban invitados, era el pueblo de Israel. Ellos ya estaban, ellos deberían estar atentos a las bodas. Ellos deberían estar tan atentos para entender que era el momento, porque eran las bodas mesiánicas, las bodas del Cordero, no del Cordero, no las bodas de los finales de los tiempos, sino eran las bodas de la llegada del Mesías a ellos. Ese era el momento.
estudiosos, estaban pendientes, atentos, pero sus corazones se habían endurecido. Él envió a sus siervos y es claro que en el relato ya había unos convidados. Si leemos que envió sus siervos por los convidados, los líderes de Israel estaban esperando a su Mesías y justo estaban a las puertas del banquete de bodas. Los siervos de la parábola eran los profetas. Hemos visto que Israel es el pueblo amado de Dios y ellos estaban esperando al Mesías, pero no quisieron aceptar la invitación con ninguno de los profetas. En Isaías 1, del 1 al 10, dice la palabra, versión Reina: visión de Isaías, hijo de Amós, lo cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd, siervos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mira lo que dice Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Se imaginan? Ellos estaban esperando al rey, y el rey estaba delante de ellos y no lo conocían. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Cuando vi este pasaje, ese resto pequeño es como ese grupo de los discípulos que amaron a Cristo. Es como ese grupo de los discípulos que se dispusieron a caminar con el Mesías, porque le creyeron y pusieron su fe ahí. Aunque no fue fácil, no hemos visto todos los procesos que han tenido. Pero los líderes, la peor decisión de los líderes de Israel fue un no reconocimiento de Jesús. Un no reconocimiento del Mesías. El amor al Padre no era comprendido y fuera de eso Israel se levantaba en rebeldía. Y aunque muchos del pueblo en este momento, ahí hay muchos del pueblo que están escuchando las palabras de Jesús. Ellos que lo aprueban van a gritar que lo crucifiquen en unos cuantos capítulos. Ellos mismos que le hacían temer a los líderes cogerlo de una vez y crucificarlo. Ellos mismos que de cierta forma eran como el escudo de Jesús en ese momento. Después van a decir, crucifíquenlo. Aquí la palabra dice que cada uno se fue a su labranza. ¿Sí han visto ahí en la parábola? Al decir que cada uno se fue a su labranza, es como que cada uno se preocupa más por lo que les daba dinero. O sea, se fueron más, su corazón donde estaba puesto en lo que les daba el dinero, lo que les daba el sustento. Más atentos que a la invitación. Anhelaron más las cosas que le generaban ganancias que a la invitación del rey. Estuvieron esperando tanto tiempo ese momento, pero no supieron verlo. Y aún ahora, en estos días ellos están esperando el Mesías.
y no aceptaron la invitación a la cena mesiánica. Todos los enviados todos los que enviaron a llamarlos para la cena fueron afrentados, apedreados y muertos. Ese pueblo que fue llamado a vivir en santidad para que mostrara a Dios al mundo se había convertido en un pueblo malvado. Ellos no quisieron escuchar las palabras del rey, no quisieron escuchar el llamado a las bodas de su hijo. Pero el ser rebeldes al llamado del rey trae consecuencias. El ser rebeldes al llamado de Dios trae consecuencias. Cuando hay rebeldía, ellos saben que afrentaron a Jesús en todo tiempo. Ellos saben que no se arrepintieron de sus pecados. Aún en el templo, ¿recuerdan cuando Jesús limpió el templo? Ellos lo confrontaban por las acciones de Jesús. Pero se querían fijar más en el dinero que estaban perdiendo en vez de cómo estoy ofendiendo a Dios. Dice el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Como sabemos, en el año 70 después de Cristo fue destruido por completo. Israel fue destruido a fuego y espada. El templo fue destruido y el pueblo de Israel fue dispersado, porque los que lograron escaparse se fueron, pero muchos murieron dentro de las murallas de Israel. Muchos murieron porque no había hambre, porque no había comida, porque no había agua. Ellos fueron allí y aún pasaron cosas terribles dentro de los muros. Pero diríamos, ¿cuáles son los buenos y los malos que fueron convidados a las bodas? Este libro fue dirigido al pueblo de Israel. Mateo se esfuerza por mostrarnos en esta parábola de Jesús que la iglesia cristiana dispersada en ese momento por muchas partes son los convidados a las bodas. Ellos en ese momento fueron quienes recibieron y decidieron vivir siguiendo a Jesús, el Mesías prometido. Esa iglesia comenzó a ser perseguida. Esa iglesia comenzó a ser atormentada. Pero, ¿sabe qué pasa cuando Jesús toca un corazón? Es transformado a tal nivel que ese corazón no desfallece. Parece que se le acaban las fuerzas, pero persiste en el amor de Cristo. Hay varios pasajes, varios versículos que los quiero citar aquí en este momento que nos recuerda lo que Jesús nos dice. Mateo 5:20. Y nos llama como a una reflexión personal cada uno. Dice Mateo 5:20. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno reciente, Mateo 21:43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Me impresiona y me gusta mucho el libro de Mateo que se esfuerza en mostrarnos qué hay en el corazón de Jesús. Que eso debe ser muy claro para nosotros. Que debemos procurar ver que es necesario seguir esos consejos que Jesús nos da. Miren, hay personas en situaciones difíciles, en situaciones que no entiende, en situaciones que no comprende por qué las está viviendo.
y siempre busca soluciones soluciones efímeras. Ellos buscaban matar a Jesús y ya con eso solucionamos todo. Lo matamos y nos quitamos de enfrente todo este tema, que nos sigan afrentando y sigan dándoselas con más ínfulas del que más sabe. No sé, había envidia, había tantas cosas en esos corazones. A veces pedimos consejos a otros hombres, pero no entendemos que esos hombres deben conocer primero a Jesús. O sea, no nos sirve un consejo que no venga a la palabra. Son tan maltratadores, son tan, ¿cómo se diría? ¿Cómo vas a encontrar la luz en alguien que tiene oscuridad? ¿Cómo vas a encontrar la verdad en alguien que anda en la mentira? Eso nos aleja de Dios en vez de acercarnos. El versículo 11 nos dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En esa Biblia que yo tengo, esa parábola está como una sola. En otras Biblias, esta es una parábola separada de la otra parábola, pero es la continuación de lo que pasa con el rey. El rey ingresó. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Será que el rey entregó vestidos de boda para los que venían? ¿Será que el rey los entregó y esa persona no se la quiso poner? Porque estaba allí. Se parece mucho, a veces mirándolo desde cierta perspectiva, a personas que vienen a la iglesia, pero no hay un compromiso, no hay un fruto que muestre el arrepentimiento que hay delante de Dios. ¿De qué nos habla esta parte de la parábola? Había un infiltrado, había alguien que no lo merecía y estaba delante del rey. No va a pasar la prueba, porque el estar en la iglesia, estar en el grupo, no quiere decir que somos salvos. Nacer de nuevo implica varias cosas y la hemos estudiado todo este tiempo. Aunque Jesús les habló a sus adversarios y les muestra que la ropa que el rey busca en cada uno no es exactamente la que nos parece a nosotros. Aquí el rey va buscando esa ropa que hace ver a los hijos de Dios diferentes. Esa ropa se llama la vestidura de santidad. La santidad es supremamente importante delante de Dios. Miremos lo que dice Isaías 53, 8 al 9, recordando esas palabras que Jesús ya nos había llevado a conocer antes. Dice la palabra, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Cómo se llamará ese camino? Camino de santidad. El camino de santidad está en Cristo. Y aquí muy claramente nos está hablando de esa vestidura. Santidad es la vestidura. Los que creyeron y son redimidos. Y entendemos que eso es dirigido al pueblo de Judá y de Israel.
al pueblo cristiano disperso. Los llama a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hemos escuchado cómo debe ser un hijo de Dios. Creo que llevamos como 8 domingos más o menos hablando de cómo debe ser un hijo de Dios. El pastor Javier nos ha hablado de muchas formas a través de la palabra cómo es un hijo de Dios, cómo se comporta, qué muestra. Pero hoy quiero recordarles que nada de eso va a tener valor si no hay santidad. Porque lo que le pone el sello a un hijo de Dios no es cómo se comporta. Porque se recuerdan que hemos aprendido que debemos aprender a ser y que cuando estamos delante de Dios Él nos lleva a ser. Pero cuando no estamos delante de Dios hacemos cosas, entonces nos volvemos como, no sé si vieron el partido, por ejemplo, eso lo voy a llevar a esa escena del partido. Que entra un jugador con las manos al cielo, arrodillado antes de ingresar, ya en los últimos minutos. Y cuando ingresa se pone a pelear. ¿Así se muestra un hijo de Dios? No creo. Por lo que hemos aprendido no es así. Un hijo de Dios tiene frutos de amor, de bondad, frutos de verdad. Y ese ejemplo me quedó así clavado cuando lo vi, porque claro, lo vemos con una forma como que, no, es que no sé qué pensaba él que iba a pasar. Y cuando ingresó, yo creo que lo que hizo fue hacer perder más tiempo. Bueno, dejemos el partido a un lado. Mateo fue escrito para el pueblo judío. Pero siempre que venimos a la iglesia debemos buscar una aplicación para nosotros, para nuestra vida. Que de todo esto me edifica. Que de todo esto me transforma el corazón. Quizás peleas con tus propios deseos, pero es justo buscar a Dios. Es justo reconocer la obra de Cristo en la cruz. Pero eso solo se consigue en la majestuosa presencia de Dios. No hay otro lugar. No hay nadie más que pueda transformar nuestro corazón. No es que yo ofrende y ya. Es cuestión de cuál es tu corazón al ofrendar. O sea, no es que tú vengas y pongas dinero. No, eso no es. Es, lo hago porque quiero agradar a Dios. No quiero agradar a los hombres. Lo hago porque mi anhelo es ayudar en la obra. Mi anhelo y mi gozo es ver vidas transformadas. Entonces lo hago por ese motivo. No para que me vean, ni para buscar un milagro. Porque ya sabemos que nada mueve la mano de Dios más que un corazón arrepentido. Cuando ofrendamos debe ser con alegría. Que nuestro corazón desee agradar a Dios. Y que lo hagamos con todo el corazón para Él. Porque de otra manera no tendría razón hacerlo. ¿Para qué lo hacemos? Para que nos vean en serio, no hay razón de eso. Ese corazón debe ser completamente para Cristo. Y aquí cuando hablo de Cristo siempre recuerdo ese Mateo 6:6 que me quema la cabeza. Que ¿por qué es tan difícil entender Mateo 6:6? Cuando Cristo te dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es muy difícil entender que nuestra necesidad está en ir a su presencia, en ir delante de Dios y entregarle el corazón. Es muy difícil entender eso. Y lo que nos ha enseñado Dios en el discipulado, que debemos obligarnos a estar en la presencia de Dios. Queremos la recompensa, todo el mundo quiere la última parte, te recompensará en público. Pero sin lo primero no sucede lo segundo. Si no vamos delante de Dios, ¿cómo vamos a ser vestidos de santidad? ¿Sí ves dónde encontramos el vestido? Delante de Dios, en su presencia. Ahí encontramos ese vestido de santidad. La recompensa de estar en la presencia del Rey es la santidad, la cual da un fruto en cada persona. Fruto de la obra del Espíritu. Y nos queda bien grabado en el corazón ese Gálatas 5:16. Cuando lo tengan me dicen amén.
Dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Pongamos aún esos hombres fariseos que saben mucha palabra. ¿Cómo les caería esa palabra? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Cómo satisfacer el espíritu sin desear ese dinero que se estaban ganando por allá? Sin desear esas cosas que estaban allá. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Eso es lo que va a ver un hijo de Dios, es lo que produce cuando está en la presencia de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. El que hace y el que se deja guiar por el Espíritu vive en gozo, vive en amor, vive en paz, tiene paciencia con los demás, es benigno, bondadoso, muestra su fe en Cristo, es manso, pero a la vez tiene templanza. Y una persona que es así no tiene que ser juzgada por la ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Esa vanagloria a veces como que se mete y no nos damos cuenta. O sea, como que nos mostramos santos, pero queremos que lo vean más. No sé cómo explicarles. Cuando, a veces cuando se hace algún trabajo, lo digo de mi parte, entonces comienzan a decir, oh, ¿cómo lo hiciste bien? Y comienzan como a llenarle el ego a las personas, le comienzan a llegar el ego a mí. Y yo comienzo a pensar, pero si yo lo hice para Dios. Yo creo que el propósito de hacer cada cosa debe ser para Dios. Lo que hacemos debe honrar a Dios. Y muchas veces cuando no respondo yo me quedo pensando en qué tanta vanagloria hay en mi corazón, que es una de mis debilidades. Entonces comienzo a enfrentarme a mí mismo a decirle, Señor, ayúdame con esta situación. Pasé un proceso súper grande, 5 años peleando contra esto, hasta que Dios me mostró que esa era una de mis debilidades. Pero eso no se acaba cuando uno lo entrega, no se acaba porque sigue ahí. Y uno tiene que pelear contra eso, tiene que seguir peleando contra eso, poner a Dios en la mitad, poner a Dios y clamarle a Él para que lo ayude en esas situaciones, para que quien se muestre sea Él. Porque no hay razón. ¿Cómo vamos a mostrar nosotros mismos si somos malos? Si somos ofensivos contra Dios con nuestros hechos. Somos personas de carne y hueso. Que buscamos la santidad, sí, pero es mejor mostrarlo a Él sí es santo. Nosotros estamos en el proceso. Es mejor mostrar a Dios. Así que hoy de nuevo tenemos un llamado a vivir en santidad para su gloria. Al vivir en santidad no es para que nos vean, es para su gloria, es para que vean a Dios. Santidad para mostrar su gran amor, para que cada cosa que hagamos la hagamos para Él y no para nosotros, sino para que el reino de los cielos se muestre a los demás, para que el reino de los cielos bendiga a otras vidas, a esos que están en la oscuridad, que puedan venir a la luz y decir, uy, sí, miren cómo estoy de mal, necesito cambiar. Miren cómo estoy de mal, necesito ser transformado por el Espíritu Santo. Así que vamos a entregar eso a Dios y a pedirle que Él sea quien gobierne nuestra vida, para que el saber tanta palabra no nos lleve a enorgullecernos, ni a ganar de eso, sino nos lleve a ser bondadosos con los demás para llevar esa palabra, sin un propósito equivocado, como dice por allá Pablo, sin ganancias deshonestas, sino con
un corazón firme creyendo que Dios nos va a usar para atraer a otros, para que sean transformados por su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y a decirle a Dios que por favor nos ayude. Padre, te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros sueños y todo lo que hacemos, Señor, que te ofende. Te clamamos, Padre, porque nos ayudes a mostrarte en cada cosa que hacemos. Porque si buscamos la perfección es para ti, Señor. Si buscamos lo correcto y lo que es justo es para ti, Señor. No hay otra cosa. No hay ningún motivo que nos pueda separar de eso. Anhelamos que tu gloria se manifieste. Anhelamos que nos uses para llevar tu palabra a otros. Anhelamos que nos llenes nuestra boca con palabras sabias. Palabras que edifican y que transforman corazones, Señor. Pero lo que más anhelamos es ver a muchos exaltando tu nombre. Ver a otras personas que vengan con un arrepentimiento sincero y al vivir en tu presencia veamos frutos. Veamos ese fruto que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te damos la gloria, Padre, y te bendecimos porque reconocemos que en sí tu corazón, que en sí tu gran amor, no podríamos vivir, Señor, porque a causa de nuestros pecados ya hubiéramos fallecido. Pero tú nos llamaste de muerte a vida, Señor, y nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que manifestemos la gloria de aquel que nos llamó, Señor. Por eso te damos gracias por la vida de Cristo y por todo lo que has hecho y nos has enseñado a través de Mateo, porque nos llamas a vivir en un arrepentimiento sincero, buscando la vida de santidad esa que solo tú nos sabes dar. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy bendecimos cada familia, bendecimos cada persona que nos escucha. Hoy bendecimos las vidas de aquellos que aún viven lejos de ti, Señor. Y te clamamos porque tu gloria se manifieste, Señor, en sus vidas y en sus corazones. Hoy te damos las gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por mantenernos y por tenernos en este lugar, Señor. Gracias te damos por la salud del pastor Javier, que esperamos que sea pronto levantado de su postración, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en su vida, Padre. Te lo pedimos. Guardando su familia, guardando la vida de sus hijos, de su esposa y de todos los que lo rodean, Señor glorioso. Dale, Señor, sabiduría para pasar estos momentos un poco difíciles, Señor. Hoy clamamos por aquellos que están en situaciones que necesitan de ti, Señor, para que tu gloria se manifieste, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Familia Com, nos despedimos. Nos despedimos este martes. Estoy igual que el paz. Los invitamos a seguir orando a Dios, recordándoles que el viernes hay reunión de maestras del bien, que estamos orando por los grupos de mujeres, jóvenes y hombres de la iglesia, para que Dios se manifieste y se glorifique en ellos. Los esperamos el domingo también en la reunión dominical. Que tengan un gran resto de noche. Que Dios los bendiga. Amén. Que estén muy bien.